edición especial de Agencia Paco Urondo TV, coproducción que hacemos con Comarca Sí. Invitamos al compañero José Luis Di Lorenzo un poco para pensar qué representaría el 17 de octubre hoy. José Luis, gracias por venir a Agencia Paco Urondo TV. Nos conocíamos, pero la verdad nunca te habíamos entrevistado. Bueno, no, de nada. ¿Hoy qué significa el 17 de octubre? La vigencia de la confluencia de distintas corrientes que formaron un conjunto de valores, un ideario, y que se nutre de nuestros primeros habitantes, de las corrientes migratorias europeas que nos integraron, de las corrientes suramericanas. Esta confluencia tiene una expresión diversa y múltiple, muy rica, y que es superadora de lo que el reduccionismo europeo lega con el iluminismo del siglo XIX y que nosotros en Argentina, ya de vieja data, venimos expresando de otra manera. ¿Qué es lo que le da permanencia al justicialismo hoy, no? Te interrumpo con una pregunta, porque es como un sentido común, está aceptado, hay una comunión en cuanto a la heterogeneidad de los procesos populares en América Latina y en particular del peronismo, su heterogeneidad de origen. Digo, esto vos has escrito mucho sobre peronismo. Digo, ¿no es un problema para sistematizarlo, para construir categorías? Esto que la presidenta va a Harvard y dice, ¿qué es el peronismo? Le preguntan. Bueno, tendría que estar varios días explicándote, le responde. Digo, ¿no hay un problema en la heterogeneidad para pensar conceptualmente el peronismo? No, yo creo que el tema es poder comprender que la heterogeneidad es lo que nos da la personalidad social. Es decir, cuando creemos... A ver, hay un viejo discurso que no comparto que dice los argentinos bajamos de los barcos. No es cierto. También bajamos de los barcos, pero no solamente de los barcos. Entonces, hay quienes usan la heterogeneidad para separar y hay quienes usamos la heterogeneidad para conformar el cuerpo social. El cuerpo social es heterogéneo, como lo es el ser humano. Nosotros somos una mezcla, una confluencia de corrientes, incluso biológica, está demostrado científicamente. Esto es lo que expresa el peronismo. Un ejemplo. Nuestros primeros habitantes nos legan el mandato ecológico. Nuestras corrientes migratorias, por ejemplo, el Círculo de Obreros Católicos, trae a la Argentina la consigna de la justicia social. Los excluidos europeos son los que nutren, desde su anarquismo, desde su reivindicación, lo que se va a concretar en la Argentina. La comunidad organizada, un esbozo filosófico notable del año 49, está expresando lo que fueron las damas mendocinas y termina justificando y demostrando lo que van a ser las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los clubes de trueque. José Luis, poniendo un poco en abogado del diablo, pero digo, esta heterogeneidad que también se refleja en el plano teórico, esta dificultad para sistematizar, no tuya, digo, de todo aquel que intenta meterse en el océano del peronismo, digo, ¿no permite que existan líneas tan disímiles como, digo, el menemismo por un lado, el kirchnerismo por otro? ¿No admite casi cualquier configuración política? ¿No es un problema eso? No. En primer lugar, creo que hay que separar lo que es el arribismo político de lo que es la confluencia política. Menem es al peronismo lo que Alvear al radicalismo. Todo movimiento de masas tiene arribismos políticos que tratan de cambiarle la orientación. El kirchnerismo es una expresión que tiene, se asuma o no como tal, una profunda expresión de los valores del justicialismo. Y digamos, la vigencia que tiene es expresar. Acabamos de poner al aire lo que Perón soñaba. Perón, mal interpretado en su momento, hablaba de la Argentina potencia, que era potenciar a la Argentina, no convertirlo en un imperio sudamericano. Cristina Fernández de Kirchner, con una iniciativa de Néstor Kirchner, acaba de lanzar un cohete del ARSAT, donde tenemos un satélite propio, donde potenciamos las aptitudes. Es una línea de continuidad, después podemos leerla de un modo o de otro. Y vuelvo sobre Menem. ¿Dirías que él es menemista? ¿Dirías que Menem fue peronista, pero que intentó desvirtuar el justicialismo? Yo digo que Menem es un arribismo del capitalismo cuando trata de imponer el modelo especulativo. Es una continuidad que arranca con una democracia renga del 83 condicionada por lo que llama en nuestro contexto filosófico ciriliano o feilema ser deuda. La deuda externa condiciona la democracia del 83 y que se empieza a revertir recién en el 2003 con los cambios que impone Néstor Kirchner. Y esa condicionalidad de asumir justamente lo que venía imponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo termina de coronar, lo intenta hacer Alfonsín y lo termina de perfeccionar Menem. Cuando con las privatizaciones y con un modelo especulativo que va desplazando, con la excusa de la flexibilización laboral, al trabajo como eje central. Menem es arribismo político, es una expresión exacerbada del capitalismo y, se entienda o no se entienda,
el peronismo, por definición, lo decía Sampay, y está escrito, y es así, es profundamente anticapitalista. Recordá que Neustadt, que era el vocero de Menem en aquel momento, dice, bueno, es muy linda la marcha peronista, pero quitemos esa parte de combatiendo al capital. No era casualidad. No, estaba expresando un arribismo que le molestaba asumir la integridad de lo que es el peronismo. El peronismo es otra cosa. Pero, y te doy otro ejemplo, también, ¿no? Buscando las tensiones de la heterogeneidad que genera el movimiento. En los 70 la tensión existente entre el peronismo de izquierda y el sindicalismo peronista. Digo, ¿alguna de las dos fuerzas la llamarías arribista? No, a ver, creo que hay divisiones. Hay una visión que trata de, esta es una visión reduccionista iluminista, trata de ver una tensión dialéctica entre tesis y antítesis, entre contradicciones. Desde el justicialismo creemos que de lo que tenemos que hablar es de pueblo y de antipueblo. Ajá. Entonces, en el concepto de pueblo es mucho más abarcativo e integrador de todos los que somos pueblos con distintas variantes y con doctrinas humanas, con distintas miradas, pero que convergemos todos en una lógica pueblocéntrica. El antipueblo, por definirlo en términos actuales, es profundamente mercadocéntrico. De lo que vos decís, las tensiones de izquierdas o de derechas, hoy las izquierdas del mundo, muchas son profundamente mercadocéntricas. Entonces, las definiríamos como izquierdas, en teoría progresistas, y son todo lo contrario de lo que dicen que son. Y hay sectores como el conservadurismo popular, que expresaba Solano Lima en los 70, que era profundamente pueblocéntrica, el mismo Cámpora, que venía de lo que se llamaría una derecha nacional. Entonces digo, son concepciones comunicacionales que tienden a confundir. Por eso nosotros, desde Proyecto Umbral, desde los trabajos que venimos haciendo hace mucho tiempo, queremos resignificar estas categorías. Izquierdas y derechas representan la ideología del siglo XIX, para mí eso es viejo. Veamos lo que es lo que Barzaski decía, lo pueblocéntrico y lo mercadocéntrico. Lo mercadocéntrico es aquello que trabaja en intereses concretos del capitalismo de mercado global y lo pueblocéntrico es lo que defiende nuestros intereses. ¿Por qué el kirchnerismo es justicialista? Porque es pueblocéntrico. ¿Y cómo ves el escenario entonces, en esto el horizonte de posibilidades que el peronismo abre post-2015? ¿Qué fuerzas te parecen, incluso o que se presentan como peronistas o no, más mercadocéntricas y cuáles más afines al justicialismo histórico? A ver, yo creo en la sabiduría del pueblo. Creo que el pueblo va a votar lo que sienta que mejor lo exprese y va a corregir si se equivoca. Nosotros acabamos de presentar hoy, en homenaje al 17 de octubre y a Antonio Cafiero, un digno representante del justicialismo que acaba de desaparecer, lo que es la filosofía del justicialismo, que acá se llama un libro ¿Qué es el peronismo? Una respuesta de la filosofía, y Ana Jaramillo lo acaba de presentar en la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles, en Italia, que se llama Filosofía de la Giustizia Sociale. ¿Por qué? Este tomo que tenemos acá, que son las dos versiones, una en castellano y la otra en italiano. Es el mismo libro con distintos títulos. Sí, con una incorporación de Ana Jaramillo que lo vincula con el historicismo italiano. Y que lo que tiene de interesante esa vinculación del historicismo que hace Ana Jaramillo con Benedetto Croce y nuestros historicistas locales, tiene que ver justamente con que la filosofía no la consideramos como una continuidad de otra idea, sino como la expresión de la realidad histórica de los pueblos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que sigue es la realidad histórica de los pueblos. Tomemos lo que tiene vigencia en nuestro ideario, pensemos y proyectemos el futuro y defendámoslo. No es un problema de personas, no es un problema de unos u otros, es un problema de contenidos, de lo que se hace. No de lo que yo creo que va a ser el que va a ganar, sino de controlar a quien gane y gobierne, que haga lo que como pueblo necesitamos que haga. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Cómo ves las construcciones sociales, las organizaciones políticas, los sindicatos? ¿Cómo ves que llegan a ese 2015? Yo creo que hay... Las organizaciones libres del pueblo, digamos. Las organizaciones libres del pueblo justamente creo... ¿Cómo llegan para un 2015 para, en un sistema muy presidencialista como el nuestro, yo estoy de acuerdo con vos, acompañarlo en las reformas avanzadas y... Primera cosa que yo creo que debe repararse, que tiene que ver con... Yo me acuerdo de un gran militante, un historicista como Fermín Chávez, que era un defensor justamente de las organizaciones libres del pueblo. Lo que creo que tiene que repararse un defecto o un problema serio que para mí tiene el gremialismo en Argentina, que está profundamente atomizado.
que tiene que saldar sus diferencias y encontrar los comunes denominadores. Lo central es la defensa de la causa del pueblo. Al mercado le conviene tener varias centrales. No, claro. Entonces, a los trabajadores no. ¿Pero no te parece que el gobierno central en algún punto se alentó esa atomización? Quizá se permitió, es decir, yo no lo hubiera hecho. Es decir, yo no lo hubiera hecho y creo que no es, a mi modo de ver, la mejor forma de defender los derechos de los trabajadores. Pero de cualquier manera, digo, a ver, si esto fue un error del gobierno, tiene enorme cantidad de aciertos. Y si es algo a enmendar, creo que hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Y también creo que de cara al futuro tenemos que trabajar mucho más en profundizar todo lo logrado y defenderlo. Para defenderlo hace falta tener la tolerancia de convivir con quienes tenemos diferencias, pero coincidimos en lo central. Y esta construcción de tolerancia es la construcción de inicio del tercer milenio que nos desafía de cara a lo que viene, no solo a la elección del 2016, sino de lo que sigue en adelante. Volviendo al sindicalismo, ¿y Moyano, para vos, es justicialista, no? A mí decir si es justicialista no, Moyano tiene enorme cantidad de errores. Es decir, acabo de escuchar los otros días que va a apoyar al que gane porque se viene el ajuste, está justificado el ajuste. Un dirigente sindical que justifica el ajuste, digo, a ver, dónde se para y cómo se llama no me interesa, digo, es mercadocéntrico. Esa lógica es mercado. Hablar de ajuste es mercadocéntrico. Hablar de los trabajadores es justamente proteger la producción y el trabajo, no los intereses del mercado. Claro. Bueno, 17 de octubre hoy, entonces haciendo una síntesis que nos permita cerrar este bloque rapidísimo, intentamos meter peronismo en 15 minutos. ¿Qué dirías? Rápido. 17 de octubre de hoy es un desafío donde los que creemos profundamente que el peronismo perdura, no por Perón, sino porque expresa los valores de un pueblo, tiene más vigencia que nunca. Bueno, hoy yo lo que tengo es la alegría de rendirle homenaje, que lo hemos hecho también en Nápoles, a Antonio Cafiero con esta producción intelectual, que es una producción no nuestra, sino que emana de lo que se vino haciendo durante años. Y por otro lado tengo la tristeza de que esta propia entropía, esta desorganización que le damos del golpe del 76, tampoco ha sido resuelta por el conjunto del peronismo, que este 17 de octubre tiene multiplicidad de actos públicos. Y esto significa que no logramos justamente lo que tiene que ver esta unidad que sirve para luchar juntos por el pueblo. Espero que el próximo 17 de octubre nos permita una mayor confluencia de los sectores, que es valioso que cada uno recuerde a Perón, pero no es tan valioso que cada uno lo haga por su cuenta. Es la tarea pendiente. Creo que sí. Gracias, José Luis, por venir a visitarnos. Bueno, y en esta segunda parte, la edición especial que hicimos a propósito del 17 de octubre, invitamos a Agencia Paco Bruno TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí, a Francisco Pestana, que es, bueno, docente, ensayista. Alguna vez te hemos leído artículos en periodista también, se puede decir, ¿no es cierto? Alguna vez ejercí el periodismo. También. Telam. Francisco, gracias por venir a visitarnos. Sí. Bueno, queremos ahora sí volver un poco más específico a qué fue lo que sucedió. ¿Quién armó el 17 de octubre? ¿Quién fue? ¿Cipriano Reyes? ¿Quién armó el 17 de octubre? El 17 de octubre lo armó la historia. Es decir, en Argentina se producen, o sea, hay que mirar un poquito atrás siempre. Los grandes acontecimientos históricos tienen sus antecedentes, ¿no? ¿Qué sucedía en la Argentina? ¿Cuál era la Argentina de ese entonces, ¿no? Hay una Argentina que transcurre una revolución cultural, 1920, 1940. Es una convulsión cultural extraordinaria de aquella época. Son los Tuñón, los Marechal, los Quinquela Martín. Es decir, todos los grandes artistas... Una etapa de oro del tango, ¿no? También tenés. La etapa de oro del tango, el surgimiento de la época de oro del cine, el resurgimiento del folclore, el surgimiento de las grandes orquestas de tango. Es decir, hay ¿Por qué? ¿Por qué
porque la Argentina ingresa al centenario con una, como explicaba Fermín Chávez, con una gran cuestión identitaria. ¿Qué éramos los argentinos, no? Hispano-criollos o la gran inmigración. Ese gran choque entre el mundo hispano-criollo y la inmigración genera una tremenda convulsión en el sentido y un gran interrogante. ¿Qué es la Argentina? No se entendía, un lugar donde aparte los inmigrantes terminaban uniéndose con los criollos. Es decir, ahí Vasconcelos, por ejemplo, escribe un libro de México asombrado por el nivel de exogamia que había en la Argentina, por ejemplo, y en Buenos Aires. Uno lo vive acá con naturalidad, pero en otros lugares del mundo esto no sucede con esa. Y ahí aparece la cuestión, básicamente, una Argentina donde en filosofía y letras, la pregunta esencial era ¿qué es la Argentina? Año 20. Hay un interrogante, ¿qué es la Argentina? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es esta idea? Entonces, esa revolución cultural se dan todas las formas estéticas que se te ocurra. Desde Petoruti, ¿no? Hasta Molina Campos pintando al gaucho, Quinquela Martín pintando al estibador de Puerto. Hay una revolución, una convulsión cultural extraordinaria. Pero también hay un profundo fenómeno social que tiene que ver con, como decimos, la convergencia de los orilleros. A los viejos criollos que estaban desplazados en las orillas de Buenos Aires por la Argentina moderna, digamos, por la modernidad o la modernización de la Argentina, los criollos, ¿no? Se les va uniendo primero los inmigrantes, nuestros abuelos que vivían a las orillas también, ¿no? Y luego después, en la última etapa, con la crisis del modelo agroexportador del 30, los criollos que venían de trabajadores rurales. Esa convergencia de orilleros produce inclusive el surgimiento de formas de comunicación como el lunfardo. Es decir, mi abuela me contaba que hacían cola para ir al baño, entonces había una polaca delante de ella que venía de medio italiana, entonces trataban de utilizar... La cola de la mujer en los baños ya es una institución transgeneracional. Pero utilizaban términos de distintos idiomas para, poder entenderse, ¿no? Bondi viene de bondiño, portugués, el faso viene del araucano, es decir, cosas loquísimas. Hasta un nuevo... Bueno, pero esa convulsión, lo que nos interesa, que esa es la masa crítica, esa es la real masa crítica del 17 de octubre, converge, digamos, en las orillas, con varias consignas, ¿no? Los desplazados de la cuestión del trabajo, pero aparece la cuestión social que venía siendo planteada por los inmigrantes, sobre todo los que venían del sur de Europa, ¿no? Que ya venían con la cuestión social como mandato ideológico, porque muchos de ellos eran militantes anarquistas, socialistas, etcétera, etcétera. O sea que hay un fenómeno cultural, una gran interrogante sobre la identidad, sobre qué era la Argentina. Hay una profunda convulsión sociológica que tiene que ver con esa composición heterogénea de la que hablaba Scalabrini Ortiz, con la que lo describe, esa muchedumbre heteróclita que aparece en el 17 de octubre, que tiene mucho que ver con los cabecitas negras, que no eran necesariamente morochos, había rubios también. ¿Qué se amalgama eso? Eso se amalgama naturalmente por la convivencia, por la necesidad de convivir, por la necesidad de intercambiar, de actuar, de compartir, inclusive de solidarizarse. Me contaban que hacían grandes pucheros donde comían todos. Cada uno hacían el tacho, cada uno traía sus cositas y hacían el gran puchero, sale de ahí, y los comían los tanos, gente que venía expulsada de los pogroms de Rusia, ¿no? Gente que venía de Siria, una colita ahí. Es decir, ese fenómeno que no está muy bien abordado, muy poco abordado, esa historia, digamos, previa al 17 de octubre, esa masa de la que hablaba, que Scalabrini Ortiz aparte se encarga de insistir sobre mirar la composición de esa muchedumbre, ¿no? Entonces ahí y la cuestión social ahí está a full, fuerte. Y obviamente el surgimiento o la composición de una logia militar, que es el grupo de obra de unificación, a todos los historiadores dicen GO, no sé dónde lo sacaron, ese grupo de oficiales unidos, un invento de no sé de quién debe ser, es un grupo de obra... están las dos versiones. No, es el grupo de obra de unificación, es una logia que se crea para restaurar la unidad del ejército, porque la década infame había involucrado a muchos oficiales del ejército en actos de corrupción,
hay mucha denuncia de corrupción contra altos jefes militares. Entonces la oficialidad joven, y está claramente la primera declaración del GO, es una idea de restaurar la moral militar. Son los cuadros medios, ¿no? Por eso Son los cuadros coroneles. medios de ejército. Sí, pero ¿por qué? Heterogéneos ideológicamente. ¿Pero por qué justo coroneles? ¿Son por los que tienen comando de tropa? No, porque en aquellos tiempos, en toda Latinoamérica, vos agarrás el tenientismo en brasilero. Claro. O en Bolivia, digamos, el grupo de Gualberto Villarroel. En toda Latinoamérica aparecen los ejércitos como motores de la industrialización, pero también de la moralización. Pero los cuadros medios. Cuadros medios, no hay generales. ¿Por qué? Porque para poder crear un poder paralelo dentro del ejército, que es una cadena de mandos directos, tenés que armar una logia. La única forma. No puedes armar una agrupación dentro de... Entonces arman logias que tienen antecedentes, ¿no? Villarroel arma una en Bolivia y obviamente el tenientismo, que es el origen después del varguismo. O sea, no es original de Argentina. La originalidad que tiene acá en Argentina es que años antes del 17 de octubre, sobre todo cuando Perón a través de Estrada toma contacto con Mansi y con Jauretche, hay un proceso sí de nacionalización de las conciencias de algunos oficiales jóvenes, porque los cuadernos de Forja y los libros de Ramón Dol, los libros de José Luis Torres, son recomendados por Perón para la lectura de los jóvenes Canazo dice oficiales. que Perón leía los cuadernos de Forja. No solamente ¿Vos estás de acuerdo con esa línea? los leía y los distribuía por la... Los militaba. Es más, había un documento que hay que reencontrarnos, creo que los cuadernos de Forja eran de lectura obligatoria dentro del GO. Pero también los de Torres, los de Ramón Dol y otros. Es decir, hay un proceso de nacionalización de las conciencias de algunos oficiales jóvenes del ejército. Y también hay un proceso de nacionalización de las conciencias dentro de la CGT, porque ahí Jauretche infiltra al Libertario Ferrari, que era forjista, y Libertario Ferrari lleva los cuadernos y se los distribuye a los dirigentes de la CGT. Eso está muy estudiado por Burrucker y por Matsuyita. Pero el 17 de octubre uno diría que la presencia militar fue contraria incluso, ¿no? Porque Perón ya estaba preso, ahí había el rol, en las movilizaciones masivas el ejército tiene un rol, en todo caso, de contención. Sí, no hay presencia militar. Hay presencia popular con el apoyo ciertamente de la policía. ¿Y cómo sale, que es la de siempre, interrogante con que volvemos, cómo sale la gente de la calle el 17 de octubre? De hecho, el paro general estaba pensado para otro día. Primero hay una gran pelea dentro de la CGT porque, digamos, se vota la huelga gracias al voto del Libertario Ferrari. Empatan y hay desempate. Y en primer lugar, la CGT no quería movilizar porque había sectores fuertes dentro de la CGT que no compartían el ideario de Perón, sobre todo los que venían de extracción socialista, etc. Claro. Paradójicamente, Ferrari, que venía de extracción socialista, que después se nacionaliza a través de Forja, es el que desempata, que era lo que ahora conocemos como ATEP, para que tengas una idea, el sindicato en ese momento fuerte, estatal. Es una movilización que mezcla espontaneidad con activismo, ¿no? Hay un activismo fuerte de Reyes y el grupo en Berisso, Ensenada, La Plata. Es verdad entonces que ellos estuvieran ahí. Sí, hay un activismo, hay presencia, y hay un activismo de Blanca Luz Brum. Que eso estaba saliendo ahora, ¿no? Bastante nueva la discusión sobre... Están haciendo una película, ahí me llamaron, no me acuerdo quién era, pero alguien me llamó que está haciendo una película sobre Blanca Luz Brum. Porque Blanca Luz Brum es la gran militante mujer antes de Evita. Cuando llegue Evita a la vida de Perón. Es secretaria de prensa de Perón. Era una especie de asistente de prensa, no tenía un cargo fijo, pero era no solamente asistente de prensa. O en todo caso, si era asistente de prensa, era también un disfraz. Ella era una mujer que hacía operaciones una operadora política. ¿Y cómo participas de la realización del 17 de octubre? Participa de la realización del 17 de octubre a través de llamados, presiones, bueno, lo que se hace generalmente cuando uno aspira. Sí, porque en digamos, tiene la espontaneidad. ¿Por qué el 17 de octubre es espontáneo? No estrictamente porque sucede en Buenos Aires, porque el 17 de octubre es en varias provincias del país. Hay una gran movilización en Tucumán. Se dan simultáneamente. Claro, no es la única. Acá obviamente la más... creo que una de las más importantes es la de Tucumán. Ahí Raúl Roque Aragón cuenta
que no entendieron nada los tucumanos. De repente, digamos, fueron al centro y veían colas y colas que venían de los pueblos. Es decir, ahí también hay una, ¿viste? Se da un proceso de comunicación parecido al que tenía Irigoyen en su tiempo. Viste que los criollos por ahí no lo habían escuchado nunca, ni lo leyeron tampoco, pero era Irigoyen, ellos sabían que estaba Irigoyen. ¿Viste? ¿Y el rol de Evita? El rol de Evita en el 17 de octubre es secundario. Digamos, yo creo que es secundario en instancias del mismo Perón. La protege porque tengamos en cuenta Este relato de ella que se toma un auto y el taxista medio la para y le pegan otros muchachos, ¿no? Sí, pero no una actividad ferviente, una actividad, diríamos, más bien marginal. mínima. Pero eso tenía una lógica, porque lo iban a matar. O sea, está el riesgo de muerte a Perón era un riesgo, digamos, absoluto. Es decir, digamos, había sectores... Bueno, Villarroel lo habían colgado de la plaza. Había sectores que estaban dentro de los sectores más gorilas dentro del ejército, eran matarlo a Perón. Entonces, Perón con habilidad la guarda, la evita que ella se ponga, digamos, ante una situación donde esto, digamos, podía tener un resultado. De todos modos, yo creo que en el imaginario de Perón estaba ese apoyo que él recibe. Él tiene toda una estrategia, él es un hombre de inteligencia. Perón sabe hacer inteligencia. De hecho, manda una carta, una cazabosa extraordinaria. Chinita, nos vamos a Chinita, cuando terminemos nos vamos y nos enamoramos, que todas las que escriben novelesca peronista dicen ahí demuestra el amor. No, lo que hace es tirar una cazabobos, es decir, a la inteligencia diciendo el viejo está quebrado. Ya lo tenemos, está quebrado. Entonces, mientras piensa que el tipo sale y se casa y se va a vivir como si fuera una novela mexicana, el tipo estaba preparando, digamos, la revolución. Claro. Sí. Por eso generalmente hay que ser muy cuidadosos con los documentos históricos, porque los historiadores positivistas clásicos dicen, la historia, los documentos políticos mienten. Porque también juegan a política, claro. Imagínate que vos sos el Chacho Peñalosa o sos Rosas y estás por atacar una provincia, un estado. ¿Qué le vas a escribir? Mira, querido amigo, el día tal voy a juntar una... Decir, no se dicen esas cosas. Las expresiones reales no se escriben. Me queda un poco de tiempo, pero no sé si lo viste, porque me parece interesante. Campanella en Vientos de Agua hace una reconstrucción del 17 de octubre. No sé si lo viste, caen algunos sindicalistas armados a la fábrica, tiran un par de tiros y la gente voluntariamente los acompaña a la plaza. Sí. Digo, ¿eso se pareció a lo que pasó? Mira, nosotros hicimos un libro acá en el sindicato que se llama Memorias de Octubre y le hicimos entrevistas a hombres y mujeres que estuvieron el 17 de octubre. Porque también, obviamente, habrá habido episodios de muchachos que cayeron, vamos, que eso sucede. Pero la mayoría de la gente que entrevistamos es como que sabían que estaban se enteraron que estaban yendo a buscar a Perón y se subieron. Fíjate, si los hubieran arrastrado... El camino, ¿no? Como los relatos. Claro, porque si los hubieran arrastrado en la nariz a los tipos, vos ves las imágenes, mirá las imágenes, vienen todos riéndose, bailando, hinchados, parece un carnaval. Es decir, nadie que es sacado de los pelos y movilizado... Es decir, inaugura la fiesta de la movilización. Hay mucha alegría. Entonces, a mí esta idea de que mucha gente fue forzada no me va. Y aparte vos podés forzar a un tipo a salir de la fábrica de Berisso, ahora nadar por el riachuelo, cruzar, no. Más difícil. Francisco, te agradecemos mucho que nos hayas venido a visitar a Agencia Paco Brondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. De esta manera cerramos este programa de 2 bloques donde entrevistamos a José Luis Di Lorenzo, que acaba de sacar un volumen al respecto. Filosofía de Justicia Social. Que es el peronismo, y a Francisco Pestana. Gracias por venir. Muy bien.